El viento del Mar del Norte corta como una navaja sobre las aguas oscuras del río Mosa en diciembre de 1585. El agua helada sube centímetro a centímetro. La marea traga la tierra y empapa las botas de 5.000 veteranos. Están atrapados en un montículo de lodo que se encoge por minutos. A tu alrededor, el rugido ensordecedor de los cañones navales holandeses destroza las empalizadas improvisadas. Los impactos lanzan nubes de barro y metralla letal. No hay retirada posible. No hay líneas de suministro terrestres. El enemigo naval no ofrece cuartel. Solo quedan unas horas antes de que la marea y el frío aniquilen al tercio viejo de Zamora. ¿Qué harías si empuñaras tu pica en esta isla de muerte prematura? Acompáñame mientras reconstruimos los 5 días más agónicos e imposibles de la historia militar española. Preséntate al deber con un me gusta y suscríbete para el próximo gran asalto histórico. A finales de 1585, la Guerra de los 80 años consume los Países Bajos. Es una guerra de desgaste infernal, sin líneas de frente claras. Alejandro Farnesio acaba de tomar Amberes en una obra maestra de asedio e ingeniería militar. Pero esta victoria estratégica no garantiza el control total del terreno. Los rebeldes holandeses dominan las complejas redes de ríos, canales y estuarios marítimos. Son muy superiores en el entorno naval y de navegación fluvial. Para consolidar su dominio, Farnesio despliega tropas para asegurar los cruces fluviales críticos. El tercio viejo de Zamora recibe una orden directa. Su maestre de campo, Francisco Arias de Bobadilla, debe ocupar la isla de Bommel. Esta franja de tierra plana está enclavada estratégicamente entre los ríos Mosa y Gual. Es un corredor logístico vital que las fuerzas hispánicas necesitan asegurar. 5.000 infantes veteranos marchan hacia la posición designada. Son la élite absoluta de la maquinaria bélica europea. Están forjados en la disciplina del acero y el fuego continuo de la pólvora. Pero el enemigo no planea enfrentarlos en campo abierto ni en formaciones convencionales. El conde Phillips de Hohenlohe es el almirante de la poderosa flota rebelde. Él conoce perfectamente la geografía local y su extrema vulnerabilidad climática. Entiende el peso logístico de la infantería pesada operando en un terreno bajo. Hohenlohe no envía escuadrones de piqueros ni formaciones de caballería ligera. Su táctica de enfrentamiento es mucho más letal, mecánica e impersonal. El almirante moviliza una flota de 100 barcos de fondo plano. Estos navíos están erizados con artillería pesada naval y bloquean ambos cauces del río. La logística española queda cortada de un solo tajo estructural. Las barcazas de suministro son interceptadas y destruidas inmediatamente.
De repente el gran cazador europeo se convierte en la presa aislada. Bobadilla y sus veteranos están encerrados en un terreno completamente llano. Están rodeados por el agua y frente a una abrumadora superioridad de fuego artillero. El cerco logístico perfecto ha comenzado. El almirante holandés comprende que no necesita sacrificar a un solo soldado. La hidrología bélica y la física terrestre harán el trabajo destructivo por él. Hohenlohe emite la orden táctica de abrir los diques que protegen la región fluvial. El agua del río Mosa irrumpe con violencia sobre las tierras de cultivo. Es un torrente helado y destructivo que arrasa el paisaje táctico. Todo el terreno muta en cuestión de muy pocas horas. Los caminos de tierra dura se disuelven bajo el peso del agua. Las trincheras españolas se llenan rápidamente de un fango líquido y letal. La infantería española es empujada inexorablemente hacia el terreno más elevado disponible. Terminan confinados en un estrecho dique en torno a la aldea de Empel. Una pequeña elevación alberga la iglesia local y ofrece el único suelo firme. La compresión física de 5.000 combatientes altera drásticamente la dinámica defensiva. Las formaciones de picas están diseñadas para operar con espacio y gran profundidad. En este espacio reducido, pierden toda su utilidad táctica y capacidad de choque. Los arcabuceros y mosqueteros carecen de plataformas secas desde donde disparar con seguridad. La valiosa pólvora comienza a humedecerse rápidamente por la constante saturación ambiental. Esto amenaza con inutilizar por completo su única respuesta balística frente al asedio. La enorme densidad humana de la formación española se convierte en su mayor debilidad. Un perímetro tan estrecho significa que cada proyectil naval encontrará carne humana. El agua circundante sigue subiendo sin descanso. La tierra útil desaparece bajo los pies de los soldados veteranos. Los soldados pasan días enteros con el agua helada por encima de las rodillas. Esto provoca una pérdida calórica masiva que drena velozmente su capacidad combativa física. La hipotermia aguda comienza a diezmar la línea antes que la metralla enemiga. Hohenlohe ancla sus pesados navíos a tiro de mosquete del perímetro español. Asegura así un bombardeo perimetral constante, devastador y sin riesgo de abordaje. Las piezas de artillería naval disparan incesantemente pesadas balas de hierro colado. Estos proyectiles macizos barren sistemáticamente la pequeña elevación de la iglesia de Empel. El impacto cinético sobre el barro no produce metralla primaria de fragmentación rocosa. Pero los proyectiles rebotan en el agua y atraviesan las densas filas humanas. Transfieren una energía brutal que destroza estructuras óseas y aplasta columnas enteras. Los cuerpos son destrozados sin que las armas españolas puedan responder al fuego. La situación táctica es un callejón sin salida absoluto. No hubo salida.
El asedio se convierte en una picadora de carne de baja velocidad operativa. Aquí la fricción del entorno mata con más eficacia que la propia infantería enemiga. El día 7 de diciembre, las condiciones cruzan el umbral de la supervivencia humana. No hay leña seca para encender fuegos en el campamento. No hay pan, ni pólvora seca, ni refugio contra el viento del invierno boreal. Los veteranos españoles cavan con sus cascos de acero y con platos de metal. Usan incluso sus manos desnudas para intentar levantar parapetos defensivos de fango. Pero estos muros se desmoronan bajo su propio peso por la saturación de humedad. La cohesión estructural de la tierra es totalmente nula bajo esta lluvia helada. El bombardeo naval rebelde no cesa ni un solo instante. Los barcos holandeses aplican un fuego de enfilada continuo sobre el reducto central. Las balas redondas golpean los frágiles parapetos de tierra mojada con violencia extrema. No explotan, pero transfieren una energía cinética masiva que desplaza toneladas de barro. El fango sale proyectado a velocidades letales, enterrando vivos a los defensores españoles. La onda expansiva del barro fractura huesos y aplasta los pulmones de los soldados. Hohenlohe está seguro de su victoria matemática y geométrica sobre el terreno. Decide detener el fuego temporalmente y envía un emisario a las líneas españolas. Ofrece una rendición que considera honorable, dadas las terribles circunstancias del cerco táctico. Los españoles podrán abandonar la isla, conservando sus vidas y marchando sin trabas. Pero deberán dejar atrás todas sus armas, sus armaduras y sus preciadas banderas. Para un maestre de campo del siglo XVI, aceptar esto significa la deshonra militar. Es la disolución indigna de un cuerpo de élite irreemplazable para la corona hispánica. La respuesta de Francisco Arias de Bobadilla es gélida, cortante y absoluta. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra de entregar sus estandartes. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Silencio. Luego, el fuego artillero regresó con furia. ¿Cómo valoras la decisión inquebrantable de este comandante español? ¿Crees que esta maniobra verbal era necesaria o demasiado arriesgada para sus hombres exhaustos? Con la diplomacia completamente agotada, la maquinaria del asedio holandés se ajusta para matar. Buscan la aniquilación final mediante la constante fricción balística y el desgaste térmico continuo. Pero en este punto de quiebre absoluto, ocurre un evento totalmente impredecible. Es un suceso que altera la cohesión psicológica de toda la tropa asediada. Un soldado excava una trinchera desesperada cerca de la iglesia de la aldea Empel. Su herramienta de excavación choca repentinamente contra un objeto sólido enterrado en el lodo. Desentierra una tabla de madera que contiene una pintura de la Inmaculada Concepción. En términos estrictamente tácticos, un trozo de madera pintada no detiene balas de cañón.
no intercepta proyectiles de 12 libras disparados desde las bodegas enemigas. Pero en el ecosistema mental de un ejército imperial, el impacto moral es incalculable. La fatiga extrema, el frío, el hambre y el miedo generan gran vulnerabilidad psicológica. En medio de ese abismo, la tabla sagrada actúa como un ancla de cohesión. Bobadilla demuestra una aguda y profunda comprensión del liderazgo bajo presión extrema. Utiliza el hallazgo sagrado para reestructurar de inmediato la moral de sus hombres rotos. Convierte un montículo de barro condenado a la muerte en un bastión fuertemente sacralizado. El objeto centraliza la atención de los soldados en medio de la carnicería. Desplaza el enfoque de la hipotermia letal hacia un propósito de resistencia casi fanática. La extrema fatiga muscular se mitiga temporalmente a través del intenso fervor religioso colectivo. Los soldados juran defender la posición táctica hasta exhalar su último aliento de vida. La doctrina militar moderna reconoce plenamente este fenómeno como un multiplicador de fuerza combativa. Una unidad cuyos lazos de cohesión estaban a punto de fracturarse físicamente se estabiliza. De repente, la tropa recupera su disciplina estructural y una feroz voluntad ofensiva interna. Pero la cruda realidad termodinámica sigue jugando fuertemente en su contra. La pólvora española sigue mojada. Las picas no alcanzan a los barcos. Las raciones alimenticias son nulas. La oscuridad absoluta cae sobre el campamento el atardecer del 7 de diciembre. Con la noche, el termómetro inicia un descenso drástico, mortal y completamente antinatural. Un frente polar ártico choca violentamente contra la geografía de los Países Bajos. Actúa con una brusquedad climática que resulta inusual para esa latitud y época. Las temperaturas ambientales se desploman rápidamente por debajo del letal punto de congelación. La mecánica física del agua cambia de estado de manera acelerada y peligrosa. Este descenso térmico altera todo el teatro de operaciones navales establecido por los holandeses. El viento gélido cesa repentinamente. El flujo natural del agua estancada se paraliza por la pérdida de temperatura. Un manto de hielo sólido comienza a cristalizar sobre las aguas desbordadas del Mosa. Las moléculas de agua se enlazan bajo la presión del frío polar extremo. Forman placas gruesas y pesadas que se expanden implacables hacia los cascos de roble. El hielo no es solo un indicador de frío, es una fuerza estructural restrictiva. Para la medianoche, la física completa de la batalla se ha invertido por completo. La ventaja holandesa se rompe. El hielo grueso anula la ventaja táctica más importante de la armada: su movilidad. Los 100 barcos estaban diseñados para dictar la distancia de enfrentamiento balístico con agilidad. Ahora quedan brutalmente atrapados en su propia zona de seguridad naval. Sus pesados cascos de madera quedan encerrados en una placa de hielo inamovible. El almirante Hohenlohe
se da cuenta de la inmensa vulnerabilidad de su posición estática. La parálisis de sus naves significa que ya no pueden rotar sus baterías artilleras. Ya no pueden mantener el fuego de enfilada que destrozaba a los soldados españoles. Peor aún, el hielo ha transformado una barrera natural insuperable en una plataforma terrestre. El agua mortal ahora es una vía de asalto perfecta para la infantería enemiga. El río congelado conecta directamente las bocas de los cañones con las picas de Zamora. Bobadilla observa el extraño fenómeno termodinámico desde la pequeña elevación de Empel. El maestre de campo prueba la resistencia de la superficie con sus pesadas botas. El hielo negro y sólido resiste perfectamente el peso de un soldado armado. No hay ninguna duda táctica. Men, draw steel. La orden es inmediata. Hey, we meet them. Asalto nocturno total. El plan era una locura horas antes. Una maniobra que era físicamente imposible, ahora es un imperativo táctico absoluto para sobrevivir. Mucho antes del frío amanecer del 8 de diciembre, los veteranos españoles se despliegan. La marcha sobre la superficie congelada es silenciosa, letal y milimétricamente calculada. El frío ártico corta dolorosamente la respiración de los soldados en cada paso avanzado. Pero la adrenalina vuelve a fluir en las venas de 5.000 hombres salvados. El terreno liso y congelado altera drásticamente todas las reglas del movimiento de combate. La tracción sobre el hielo es mínima. Los soldados atan trapos y cuerdas a sus botas de cuero para no resbalar. Avanzan sigilosos en formaciones deliberadamente dispersas sobre el río. Buscan evitar romper la frágil capa de hielo con un peso humano concentrado excesivo. En la densa oscuridad, las siluetas de los grandes barcos holandeses se alzan quietas. Parecen enormes fortalezas de madera inmovilizadas en medio de una vasta llanura blanca. Los centinelas rebeldes están completamente ateridos de frío en sus expuestas y altas cubiertas. Divisan con horror sombras amenazantes, moviéndose velozmente sobre la superficie del hielo oscuro. Ya no hay distancia de seguridad para los artilleros navales del bando holandés. Ya no hay foso de agua insuperable que proteja la madera de las naves. Los experimentados arcabuceros españoles han logrado secar pacientemente una parte vital de su pólvora. Abren un fuego de supresión devastadora quemarropa contra la zamurada de los navíos. La distancia táctica es tan corta que los pesados cañones no pueden apuntar bajo. No tienen la suficiente depresión mecánica para golpear a los asaltantes que corren debajo. Están disparando pólvora y hierro ciegamente por encima de las cabezas del frente español. La doctrina de asalto española cambia inmediatamente del tradicional combate cerrado de línea terrestre. Mutan a un violento abordaje de infantería pura sobre un objetivo naval completamente estático. Los piqueros atacan con sus picas largas y sus pesadas alabardas de combate cuerpo a cuerpo.
Rompen violentamente las pequeñas ventanillas y las puertas de los cañones de los navíos. Hunden el acero templado en el interior de las cubiertas y en las bodegas. Los soldados más ágiles trepan sin miedo por los costados helados de las embarcaciones. Utilizan dagas cortas, picos de asedio y espadas roperas para anclarse en la madera. Irrumpen como demonios sobre la cubierta principal, iniciando salvajes combates a corta distancia física. Las espadas de cazoleta toledanas son armas extremadamente letales en distancias navales tan cortas. Destrozan fácilmente las defensas improvisadas de las aterradas tripulaciones marineras de la Armada Rebelde. Los marineros holandeses no están mínimamente equipados para sostener este brutal tipo de combate. No pueden repeler el asalto de una infantería de choque militar de élite europea. El pánico descontrolado se propaga en la flota rebelde con la velocidad del fuego. Hohenlohe comprende que sus tripulaciones están siendo masacradas sistemáticamente en la oscuridad del río. Sus valiosos barcos están siendo capturados y neutralizados uno por los infantes. El almirante emite una orden de retirada desesperada y caótica para salvar la flota. Los barcos que aún no están completamente congelados deben cortar amarras con hachas rápidamente. Deben encender grandes fuegos controlados sobre el hielo para derretirlo y liberar el casco. Intentan huir torpemente aprovechando los estrechos canales de agua que aún permanecen libres. El caos más absoluto se apodera rápidamente de la gran armada del bando rebelde. Los navíos holandeses chocan violentamente entre sí, intentando escapar de esta mortal tampa helada. Muchos barcos pesados son abandonados a su suerte por tripulaciones presas de pánico extremo. Los feroces tercios incendian y capturan de inmediato varias naves enemigas varadas en el hielo. Las exhaustas tropas de Bobadilla aseguran el control total y absoluto del perímetro fluvial. Persiguen a la flota en retirada, disparando fuego de mosquete desde la ribera helada. Mantienen la presión letal hasta que los últimos barcos salen por fin de su alcance. El almirante Hohenlohe logra escapar por muy poco de la furia de los arcabuceros. Murmura, según recogen perplejas las crónicas holandesas, ¿qué tal parece que Dios es verdaderamente español? Solo una deidad podría obrar un milagro climatológico y táctico de tan inmensa magnitud. La aniquilación total del tercio se había transformado en unas horas en victoria absoluta. La asombrosa victoria de la infantería en Empel tuvo consecuencias estratégicas masivas e inmediatas. El famoso Tercio de Zamora estaba inicialmente destinado a desaparecer del gran orden de batalla. En cambio, conservó intactos a sus valiosos veteranos para las siguientes fases del conflicto. Mantuvieron vivo el núcleo fundamental de experiencia táctica y disciplina militar de fuego cruzado. Esto permitiría a Alejandro Farnesio seguir proyectando el temible poderío terrestre español en Flandes. La pérdida de embarcaciones supuso un duro golpe moral y logístico para los rebeldes. Este inesperado desastre militar frenó su intensa ofensiva fluvial de hostigamiento durante varios meses. El asombroso evento de Empel trascendió la mera táctica militar para convertirse en leyenda. La vieja tabla recuperada solidificó un vínculo doctrinal, psicológico y cultural inquebrantable en España. La Inmaculada Concepción fue nombrada patrona oficial de todos los tercios combatientes de Flandes. Posteriormente,
se convirtió en la protectora de toda la infantería española de manera definitiva. Es un histórico patronazgo militar y religioso que perdura con fuerza hasta el presente. Desde el frío análisis puramente militar, Empel subraya un principio operativo táctico muy importante. La moral superior y la cohesión psicológica de grupo son verdaderos multiplicadores de fuerza. Cuando esta disciplina se combina con agilidad para explotar repentinas condiciones ambientales operativas imprevistas, permite invertir por completo la letalidad de un cerco logístico que parecía totalmente perfecto. Francisco Arias de Bobadilla supo soportar la máxima fricción operativa en el punto ciego. Cuando la pequeña ventana climática se abrió, transformó la resistencia en potencia cinética abrumadora. La difícil geografía inundada, que iba a ser ineludiblemente su tumba, fue su catapulta. ¿Qué batalla histórica deberíamos diseccionar con este nivel de detalle en el próximo episodio? ¿Qué gran campaña te gustaría ver analizada en profundidad en este canal de guerra?